Tiene la palabra. ¿Qué medidas va a impulsar o promover su consejería para la conservación y promoción del prerrománico asturiano? ¿Esto está bien? Un momento, por favor. Tiene la palabra el señor consejero. Señor consejero, Sí. la pregunta ha de contestarse desde el escaño. Bien, salgo ya por inercia, presidente, vale. ¿Puedo...? Estábamos en un turno anterior de interpelación, ahora estamos en preguntas. Le ruego que lo haga desde el escaño. Desde el escaño, vale. Buenos días. Le contesto a su pregunta. De entrada, si me permite, señoría, quisiera hacerle dos consideraciones previas, que creo que incluso podemos estar de acuerdo, porque usted, señoría, me parece un hombre razonable que defiende con contundencia su punto de vista legítimo, pero con la lealtad y la transparencia que merecen estas cuestiones. Estas dos consideraciones, señoría, la primera es que el legado patrimonial del prerrománico constituye, lo hemos dicho y lo hemos hablado, una de las señas de identidad de Asturias y por ello debe ser y es y será objeto de protección especial, tiene que serlo, y atención preferente, prioritaria por parte de esta consejería y la que sea. Y la segunda consideración, que creo que también usted puede compartir, señoría, conmigo, es que el estado de conservación de los monumentos del prerrománico pues es bueno. Y esto no lo digo yo, como usted bien sabe, sino que lo ha señalado la UNESCO en su informe sobre la situación del prerrománico, en un informe emitido a final del 2014. Por lo tanto, el estado es bueno y esto es tranquilizador para estos bienes patrimoniales de cuya relevancia e importancia sabemos y compartimos. Dichas estas consideraciones, señoría, quisiera decirle que muy recientemente se han celebrado, por iniciativa de la Viceconsejería de Cultura, unas jornadas científicas de las que habrá tenido conocimiento, que ha reunido a un nutrido grupo de investigadores, especialistas, dedicados al estudio e intervención de las diversas disciplinas implicadas en ese estudio y para presentar los ejes de lo que va a ser un plan integral de gestión del prerrománico que queremos impulsar desde nuestro Gobierno y particularmente desde nuestra Consejería y Viceconsejería de Cultura y que, como no puede ser de otra manera, pues contempla medidas relativas a la conservación y promoción. No hablo de plan director, señoría, expresión que a usted no le gusta, bien, sino de plan integral de gestión del prerrománico. A mí lo que me preocuparía es que no lo hubiera y estamos en su diseño y elaboración y esperamos contar pronto con que sea una realidad. Por lo que se refiere, y voy terminando, y por contestar con precisión a la formulación de su pregunta, por lo que se refiere a medidas de conservación del patrimonio prerrománico, va en tres líneas, como ya creo que en alguna ocasión tuve ocasión de adelantar: la conservación monumental, la protección de los entornos y la conservación preventiva. Y por lo que se refiere a las medidas de promoción, tan importante como la conservación, pues se orienta de una parte a la señalización, a la mejora de la señalización, aspecto en el que tendremos que mejorar, impulso de programas de divulgación patrimonial del prerrománico, la atención al visitante, que es una recomendación de la UNESCO, lo reconozco, y es un aspecto en el que también cabe la mejora, amplio margen para la mejora, así como los equipamientos y otro tema que nos preocupa y que nos gusta mucho en esta consejería y particularmente en la viceconsejería, que es la educación patrimonial sobre el prerrománico asturiano. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor de Rueda, tiene la palabra. Sí, bueno, quería empezar diciendo que si hablamos de embarrar el campo, yo creo que aquí no solo el Partido Popular lo ha embarrado, ni mi compañero, y sí rogaría que nos ciñéramos sí al tema, sí, porque es fácil acusar al de enfrente y no ver el defecto propio, ¿no? Entonces, a todos, consejero, Grupo Socialista, a los demás, si acusan a los demás, compórtense ustedes de la manera que no permitiría a nosotros acusarles a vosotros, ¿no? Centrándonos en el tema,
Consejero, lo que dice usted suena bien, suena bien. Sabe el problema que tenemos memoria. Usted no estaba, cierto es, pero tenemos memoria a corto plazo. Yo dije, y me ratifico, que cuando un gobierno de Asturias anuncia un plan director, los monumentos se echan a temblar. Porque, ¿qué ha pasado? Que planes director no tenemos tiempo tampoco para enumerarlos todos, pero podríamos hablar, si quiere, del 2006, 2010, incluso si miramos la vista atrás, los hay desde el año 96, si no me quiero equivocar. ¿Dónde han acabado todos? Pues en cajones de la consejería. Informes técnicos, 3/4 de lo mismo. Pero mire, yo no voy a hacer demagogia con este tema. ¿Se han hecho actuaciones sobre el prerrománico? Sí. ¿Se han hecho actuaciones positivas? Sí. ¿Se ha abordado el problema en su globalidad de manera que los asturianos estemos tranquilos para todo su desarrollo y su promoción? Rotundamente no, y es evidentemente la carencia y es donde tenemos el problema. Y el tan manido recurso del dinero no me sirve, porque en el año 2007 en Asturias invirtieron, entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico, casi 2.000 millones de euros y no se invirtió el plan que ya estaba diseñado para el prerrománico, que solo eran 58 o 10 años. Con lo cual, no solamente es un problema de dinero, lo cual ya le agradezco que no lo haya mencionado. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Que vamos a empezar las cosas por los cimientos. Primero hay que hacer una revalorización social del prerrománico, porque si nosotros no creemos, si la sociedad no está implicada, difícilmente este proyecto saldrá adelante. Después, hay que tener que el prerrománico, los monumentos son deslumbrantes, pero también es un patrimonio inmaterial. No solamente los de la UNESCO, sino son casi triplican los de la UNESCO el total de monumentos prerrománicos que nos explican la vertebración de una Asturias, porque los monumentos no están por casualidad donde están, de nuestra historia, de nuestro patrimonio inmaterial, que creo que también es importante y que se ha dejado totalmente descuidado. Por supuesto, un consenso de expertos, sin duda. De expertos, pero no solo de Asturias, que los hay muy buenos. Si no, no descuide usted los expertos del Instituto del Patrimonio Cultural de España, que están a la cabeza del mundo, y no sería malo recurrir a ellos, expertos internacionales. Consenso político, consenso social de las administraciones municipales, que no lo ha habido. No se ha sentado en la mesa a los agentes ni sociales ni municipales para llegar, por ejemplo, a un documento definitivo. No se ha hecho. Primero los expertos, fundamentales, pero pasemos a la sociedad y a los políticos. Porque esto al final, y los ejemplos de éxito, que a mí siempre me gusta fijarme, acaban en Europa. Y difícilmente podemos defender algo en Europa si desde aquí no estamos todos de acuerdo. Y al final llegamos a lo que yo creo que tiene que ser el eje de la política con el prerrománico, que es transformar bienes culturales pasivos en recursos culturales activos que puedan generar ingresos para su propio mantenimiento. Esto que es muy fácil, y ya cuando digo ingresos, digo por supuesto económicos, que son buenos para el mantenimiento, pero ingresos sociales, ingresos de cultura, ingresos que esos monumentos nos den un rendimiento cultural y social. Y esto no es una utopía. Le voy a dar 2 ejemplos puestos que se ponen y se emplean en España como cosas bien hechas, que es una fundación, Santa María la Real de Aguilar de Campo, donde llegan a la autofinanciación, como usted bien sabe, y su presidente, José María Pérez, dijo una frase que yo suscribo. Hemos pasado con los monumentos del lamento al recurso, del lamento por tener que gastar dinero en mantenerlos, a ser un recurso de primer orden que genera ingresos en Castilla y León. O Santa María de Albarracín, que tiene un lema que a mí me parece absolutamente genial, dar vida al patrimonio. O sea, no solo conservar, sino hacer algo global, hacer algo más allá con ellos, porque si no partimos de esa idea, volveremos a los planes condenados al cajón y condenados al fracaso. Y sí le digo una cosa, aquí hay una cosa que me le va a sonar repetido, lo voy a repetir todas las veces que hagan falta. Uno de los problemas que ha habido en los sucesivos gobiernos socialistas son los compartimentos estancos. Fíjese de qué estamos hablando aquí, que estamos hablando de educación. Oiga, es que estamos hablando de empleo, porque como usted sabrá, Santa María la Real crea empleo y ha creado mucho empleo alrededor de estos monumentos. Empleo, cultura, tenemos la educación y, por supuesto, el turismo y la promoción de los mismos. Si seguimos con el modelo anterior, vamos abocados al fracaso. Cambien el modelo. Yo sé que no depende solamente de la Consejería de Cultura, pero luche por ello porque será por el bien de todos. Si pasamos de una gestión anterior, de anteriores ocupantes de su sillón, basado, primero, fíjese lo que le voy a decir, primero en sectarismos, en ineficacia, pero hay algo que me preocupa más todavía que el sectarismo y que la ineficacia, y que las decisiones unilaterales y no consensuadas, que es la absoluta dejadez. Yo creo que no se puso en valor, porque hubo dinero, consejero, y no se puso en valor el patrimonio, porque no se le daba la importancia que realmente tiene. Y sí le aseguro una cosa, el Grupo Parlamentario Popular, si la vía que se sigue es esta, le puedo asegurar que no va a hacer demagogia, con un tema que primero es patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad, pero sobre todo para nosotros, seña de identidad de todos los asturianos.